En el libro de 2, capítulo 2, versículo 14 dice, 2:14 de Colosenses dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados. Ahora usted puede poner hacer un respiro y luego diga, y a las potestades. Entonces hay dos tipos de géneros que el Señor exhibió: los principados y las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diga conmigo, Él triunfó. Hoy la canción de los adoradores decía, Cristo venció. Diga conmigo, venció. Cierren sus ojos, amados. Espíritu Santo, sé que sé la hierba y sé que sé la flor, pero su palabra permanece para siempre. Tu palabra dice que para siempre, oh Jehová, permanece su palabra en los cielos, escrita en nuestro cuerpo y en el DNA de nuestras vidas. ¿Cómo podemos sacar la palabra y borrarla? Tu palabra es fiel, Señor amado. Danos oídos para oír, ojos para ver y corazón para entender. Pon mis labios como pluma de escribiente muy ligero. Espíritu de Dios, quiero que ahora esas mismas potestades que tratan de perturbar y esos principados quedan cancelados, y declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra hará un trabajo excelente hoy en la vida de nosotros, y se irá todo espíritu contrario y toda tristeza y amargura desaparece en el nombre de Jesús. Amén y amén. You may be seated, everyone, quiero que la palabra está basada en Mateo capítulo 28, aunque leí Colosenses, ¿no? En Mateo capítulo 28 está basada la palabra. Hay algo que antepone ese versículo y es toda. Diga conmigo, toda. Diga conmigo, toda. Yo me acuerdo, estaba joven y un hombre vino de Estados Unidos a una compañía llamada Goodyear, y yo estaba haciendo un trabajo allí porque habíamos inventado una máquina y entonces tenía que presentarla, y vinieron, y entonces todo el mundo dijo, vino el todo del todo, así le llamaban a él, en lo que corresponde a las gomas. Era un americano de descendente irlandés, un hombre grande, alto, y todo el mundo se quedaba callado por donde él pasaba. Daba como miedo. Pues yo no sufro de eso y sencillamente me quedé en mi trabajo. Por razones de otra índole, yo no lo dejé ver mi trabajo que estaba haciendo, lo tapé con unos trapos, y él dijo, necesito que me destapen eso. Y cuando lo fueron a destapar, yo me traje la máquina que estaba haciendo ahí, y hubo un problema, pero él era el todopoderoso de Goodyear. Y la gloria sea para el Señor de que hay uno que es más todopoderoso que él. Es el legítimo todo. Diga conmigo, todo. Él dijo, toda potestad, es decir, sobre el hombre, sobre los aires, sobre el medio cielo, los cielos entre cielos y el cielo de Dios. Él es todopoderoso, toda potestad. Quiero que revisemos un poco, así como yo lo hice, acerca de lo que significa la palabra potestad, ¿no? Me tomé una tarea de averiguarlo bien averiguadito para traerles un pan bien comido, y tiene tres traducciones en hebreo y 3 en griego.
Las en hebreo son Mimshalá, Mishtar y Shiltón, que significa gobierno, gobernador, fuerza, dominio, señorío. Es la palabra Memshalá. La palabra Mishtar en hebreo significa jurisdicción. Ya les voy a explicar qué es jurisdicción. Y la palabra Shiltón significa todo potentado. En cambio, en griego, en la boca de Pablo y en la boca de él mismo, dice esto, ¿no? Es la traducción de dunamis, catexousia y exousia, que significa poder milagroso, milagro en sí mismo, eficacia, fuerza, ímpetu, maravilla, milagro, capacidad, poderío y potencial. Y pleno privilegio. Y luego exousia significa capacidad, privilegio, fuerza, libertad, maestría, magistrado, sobrehumano, potentado, símbolo de centro, influencia delegada, autoridad, derecho y potencia. Por donde usted lo mire, en las traducciones que lo mire, en griego y en hebreo, se nos da vamos a esbozarlo y a juntarlo, es el que tiene jurisdicción en todas las áreas y a la vez tiene gobierno en todas las áreas, es el que ha vencido y tiene poder sobre todos los ámbitos naturales. Cuando se estudia la naturaleza, hay gente que dice que algo sobrenatural, porque un demonio levantó a otro. No, existe el movimiento preternatural, mesonatural y el sobrenatural. Lo único sobrenatural es lo que siempre ha sido. Esto no es una palabra nueva, la usamos como una palabra dominguera en algunas iglesias, pero sobrenatural siempre ha sido Dios. Amén. Él es el que está sobre toda naturaleza. Muy bien, teniendo eso ya, vamos a ir a la palabra cielo, porque cuando uno lee cielo, no es lo mismo leer cielo cuando se dijo en Mateo capítulo 28 a leer cielo cuando se dijo en otro versículo en el libro de los Hebreos. Entonces hay varios cielos que están en la Biblia, hay varios cielos, ¿no? Y hay varios poderes del infierno. Existen principados y existen potestades. Mira, potestades, mira donde lo estoy dirigiendo, potestades. Y existen principados o príncipes de las tinieblas. Cada uno de ellos está repartido en géneros y tiene sus cortes o tiene su, ¿qué te digo? Su espacio de mando en determinado lugar. Pero también hay un lugar que se llama tiempo, que también la Biblia lo traduce como cielo. Qué interesante. Es decir, en todos los tiempos, en todos los cielos, en todos los tiempos, Él es todopoderoso y toda potestad tuvo y tiene en el ayer de su vida, en el hoy de su vida y en el mañana de su vida. Él tiene toda potestad. Quiero que les quede claro, ustedes han creído en el Señor Jesús y Él es el único que tiene toda potestad en el ayer de su vida, en el hoy de su vida y en el mañana de su vida. Dicho de otra manera, uno tiene que dirigirse al que tiene toda potestad en el ayer, en el hoy y en el mañana de nuestra vida. De ahí la importancia de entender la palabra cielo. Cielo que significa tiempo, cielo que significa donde está el bullicio, tal como decía Martín Lutero en su libro cuando escribió las primeras 4 dietas. Él decía estas palabras. Él decía: no permita que las aves del cielo,
Y él escribió esa palabra Shohat, que significa donde está el bullicio de la mente, donde habitan potestades. Es el primer cielo. ¿Ve? Dice, no permita que esas aves que andan en esos cielos hagan un nido en su cabeza. Ahí es donde está la duda. Ahí es donde trabaja cuando usted va a orar y hay un bullicio en su mente, que se le viene a la mente una cosa, se le viene la otra, y tú no consolidas la oración. Cuando viene para servicio, se le pierde un zapato, no lo encuentra porque hay una confusión mental. Ahí, en ese cielo, también Él tiene potestad. Quiero que sepamos bien claro esto. Hay un cielo y quiero ver la traducción de cielo también. Cielo está dividido en 1, 2, 3 y 4 partes. Las traducciones me ayudaron muchísimo, ya que la tengo en hebreo y en griego, y es epouranios, epi en hebreo, que significa epouranios, regiones celestes. Epi, tiempo, lugar, orden y espacio. La palabra en griego meusorema significa lo que divide el cielo del cielo, lo que está en mitad del cielo. Y el otro, que es Ouranos, ahí no vive sino Dios. Es el lugar de la morada de Dios. Entonces vamos a entender lo que es Mesouranema, Epi y Epiranios, para trabajar esto. Para ello vamos a valernos de dos cosas. Número uno, escuche bien claro. Es decir, cuando usted empieza a orar y usted empieza una oración, usted va a trabajar con una oración y usted encuentra un rechazo. Empieza a encontrar un rechazo. Y luego, cuando la oración está un poquito más acalorada, viene otro tipo de trabajo más magistral de los demonios. Los principados van a trabajar con esa oración. Pero luego usted va a vencer y va a vencer. Para ello, para que ustedes noten toda la lucha que hay y toda la guerra que hay, la guerra principal está cuando tú te arrodillas. Ahí tú te arrodillas y cuando empiezas a orar para saber cómo nosotros podemos vencer. Roy, please bring the cross, please. Voy a dar de aquí para acá, según el libro de los Hebreos que está aquí, nos habló de lo que había aquí. Y nos dijo que todo lo que había aquí era una sombra. Diga conmigo, sombra. De lo que sería una realidad aquí. Aquí era sombra y allí era realidad. Aquí era como viéndolo por un espejo, pero aquí era viéndolo cara a cara. ¿Lo tenemos? Muy bien. En la época de la sombra había un templo. Y el templo lo habían hecho, para resumir, entre el lugar santo. Entonces había una cortina que le llamaban el velo, y uno pasaba y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo simbolizaba el cielo donde habita Dios, y el lugar santo era donde entraban los levitas a ministrar ciertas cosas. Pero había un velo, diga conmigo, una cortina de separación. Esa cortina era lo que dividía al hombre de Dios. Esa cortina era lo que te separaba a ti de la presencia de Dios. Ahora eso llegó hasta acá y todavía era una sombra. Cuando Jesucristo vino, Colosenses nos explica. ¿Qué nos explica el libro de Colosenses? Primero, que Él tomó un acta de decretos cuando Él estaba en la cruz. Él, antes de llegar a la cruz, los demonios lo tentaron en todo. Le ofrecieron de todo. Sufrió al igual que tú sufres. Tuviste las penalidades que tú mismo tienes. A Él le dio frío. A Él lo insultaron. Él tuvo problemas. A Él lo engañaron. Su misma gente lo engañó.
Es decir, Él sufrió lo mismo que ustedes y que yo. Sin embargo, Él en todo agradó a Dios, a su Padre, y no pecó. Cuando Él va a entregarse en la cruz, los demonios saben que Él es un vencedor. Saben que ellos no pudieron con Él. Y cuando Él llega a la cruz, entonces llega como un cordero. Oh, camán. Llega como un cordero en el cual nosotros hemos depositado nuestra fe. ¿Ve? Entonces cuando usted acepta a Jesucristo, usted puso la mano sobre la cabeza de ese cordero a nivel espiritual. Muy bien, eso ya lo han oído ustedes. Él vino acá y dice, número 1, Él agarró el acta de decretos, que en cada uno de nosotros había un acta de decreto que estaba en contra de cada uno de nosotros. Es decir, listen, ¿sabe lo que decía el acta de decreto? Son culpables, son reos de juicio, son reos de muerte, son mis esclavos. Era el acta de decreto, esclavo del diablo. Por lo tanto tengo señorío a través de ello. Nadie me puede reclamar nada de ello. Y yo hago lo que quiera, decía el diablo, en esta tierra. Por lo tanto me los llevo para mi lugar. Ese era el acta de decreto. Un acta de decreto contraria. Diga conmigo, contraria. Pero Él la agarró. En el momento que tú recibes a Jesucristo, en ese mismo momento esa acta de decreto se te quita de ti. Tú no sabes cómo. Él dice que la agarró y la clavó en la cruz. Oh, come on. Pero en el momento que Él dice, es finished, he terminado, la obra ha concluido, hecho es, cuando lo dijo en la cruz, sucedió un fenómeno. Póngame la transparencia un momento. Sucedió un fenómeno. Este no se ve bien, pero este es el velo. Y dice que el velo del templo se rasgó. A ver si vamos a entenderlo. Número 1. Miren bien. Él dijo, consumado es. En ese mismo momento Él se dispara para arriba. ¿Qué se dispara? Un decreto. Él entra por decreto. Él entra, el cordero que antes, la sangre de ese cordero que antes iban a pasarlo por el velo, Él mismo ahora en la vida real la llevaba para el cielo. El velo en el templo de Israel, ese mismo día vino un temblor y el velo se rompió en 2 partes. ¿Qué quiere decir? Ya no hay separación entre los que creen en Dios y Dios. Ya no hay separación entre los que buscan a Dios y Dios. Hay un puente. Ya se rompió el velo. Hay una luz clarita. Hay un pasillo de entrada. Hay un camino libre. Amén. Ahora veamos esto. Ya tenemos el camino libre. Pero ¿qué pasó? Cuando Él subió, cuando Él estaba aquí en la cruz, mire lo que dice Colosenses. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que dice Colosenses? Nosotros lo leímos. Mira. Primero anuló el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Luego despojó a los principados y las potestades. Cuando Él estaba aquí, las potestades quedaron sin ningún derecho legal. Lo tenían ellos, lo tenían. Adán les había dado el derecho legal. Los hijos de Adán le dieron el derecho legal. Los hijos le dieron el derecho legal. Nació su abuelita, le dio el derecho legal. Naciste tú con su pecado, le dio el derecho legal. Y toda la humanidad le dio un derecho a ellos, a los demonios, para que te perturbaran la vida. Y por eso viene la depresión. Por eso es el estrés. Por eso son las enfermedades. Por eso son los problemas en la vida, ¿verdad? Pero aquí en la cruz lo primero que pasó en el momento que Él expiró es que todo derecho legal, todo poder en ese territorio que tenían las potestades, en ese mismo momento fueron quitadas.
se anuló ese decreto, se anuló ese derecho. Por lo tanto, nosotros tenemos entrada libre en ese cielo. Amén. Ahí tenemos potestad. Luego les voy a resumir y lo van a entender mejor. Come on, come on, come on, come on. Listen, listen. Después dice principados. Él venció los principados y las potestades. Aquí venció lo que estaba en el aire, los demonios encargados de la perturbación en este cielo, en este lugar, durante este tiempo y durante ese espacio. Espacio, tiempo y lugar, ¿ve? Y luego cuando subió más alto, él peleó contra los que una vez Miguel peleó con ellos. Cuando Daniel hizo una oración al cielo, él dice Dios que la oración fue oída, pero no había podido retornar la bendición porque los principados del infierno, que eran la cabeza de los príncipes de Persia, le pelearon duramente para que no retornara la bendición, para que no viniera respuesta. Entonces vino Miguel y peleó con ellos. Peleó con ellos. ¿Por qué peleó? Porque ellos tenían derecho a pelear. Tenían derecho. El derecho todavía no se les había quitado a ellos. Y volvió otra vez Daniel a orar y volvió otra vez una guerra. Oraba David y volvía a la guerra. Oraba Salomón y volvía a la guerra. Porque el derecho todavía lo tenían ellos. Ellos tenían derecho sobre ese cielo, dado por el mismo hombre. Pero cuando Jesús subió, camán, ellos no tenían derecho porque Jesús no había hecho pecado. Los había vencido. Cuando Él subió, se estableció en ese lugar ya no el derecho de ellos, sino que ahora el gobernador, el director, el potentado de ese cielo alto ya no eran los demonios, ya ahora era Jesús, el Todopoderoso, en ese lugar. Oh, come on, come on, come on. Vamos a resumirlo de una manera más sencilla. Cuando usted está orando, cuando usted hace una oración en su casa, ¿de dónde sale la oración? Sale por sus labios, ¿verdad? Sale por sus labios. Y choca con el euporáneos. ¿Qué es el euporáneos? Las regiones que están aquí. Ahí choca la oración. Allí se encuentra con un espacio, un bullicio, la mitad humano, la mitad demonios. Allí se encuentra con un bullicio. Pero ¿qué pasa? Cuando usted está orando y usted se enfrenta a ese problema, usted tiene todo el derecho legal de reclamar la potestad. La Biblia dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego les digo: por tanto, id. Diga conmigo: id. Tenemos la orden de ir y tenemos la potestad que Él nos dio. Vamos, pero vamos con poder. Vamos, pero tenemos derecho. Vamos, pero tenemos permiso. Vamos, pero ahora somos los jefes de ese lugar. Así que cuando los demonios te estén hablando y no te dejen orar, usted detenga la oración un momento y digo: ustedes no tienen potestad sobre mi pensamiento. Por lo tanto, ahora aprendas en esto, a reclamar eso. Ustedes no tienen potestad sobre mi pensamiento. Estás enfermo todavía. Diablo mentiroso, tú no tienes potestad sobre mi pensamiento. Él le va a hablar, te va a hablar, te va a hablar. Te va a pelear, te va a pelear. Pero tú ahora tienes un permiso legal. Tienes un derecho legal. Tienes de todo lo que Dios te dio. Por lo tanto, ordénele que se vayan y sigue orando. Sigue clamando, que la oración va a subir. No tenga miedo, sigue clamando. No acepte que Él te juzgue. Cristo te perdonó. No acepte que Él te condene. Cristo murió por ti. No acepte que Él te haga parar la oración. ¡Ay, God! No acepte eso. No acepte ninguna palabra ociosa que venga del infierno.
No la acepte. Su oración vale mucho. Su oración es muy valiosa. Si no fuera valiosa su oración, el diablo no se preocupara por dañártela. Si su oración no tuviera un valor, el diablo no trabajara por quitarte tu mirada y quitarte tu mente de la oración. Pero su oración es la comunicación con Dios. Su oración va a mover el cielo. Su oración va a mover el universo. Su oración es amada del Padre. Alabado sea Dios. Por lo tanto, reclame ese derecho legal. Después de que reclame ese derecho legal, te van a venir los big boys. Te van a venir los jefes grandes. Te van a venir los jefes grandes. Esos son los que lanzan palabras que lo ponen a uno así. Esos son los que le traen a uno a memoria que uno dice es verdad. Es verdad. Ya para qué oro. Esos son los que le dicen a uno, ya los médicos dijeron la última palabra. Y le traen a uno hasta documentos legales. Le muestran a uno, y si no, le interrumpen la oración y llega una llamada telefónica. Ellos van a mover potestades más grandes. Ellos son principados del infierno. Ellos son principados del infierno. Ellos van a mover lo que sea para que su oración, para que su fe se pueda caer. Una vez Jesucristo le dijo a Pedro: viene un zarandeo para ti. Aquellos big boys te pidieron a ti para zarandearte. Pero no te preocupes, yo he orado para que tu fe no te falle. Esa oración antes tenía que hacerla directa. Ahora no hace falta. Ahora ya quedó establecido. No tenga miedo, sigue orando. Aunque el infierno se levante contra ti, aunque los principados se levanten contra ti, toda potestad te es dada en el cielo y en la tierra. ¡Oh, Mashiach! ¿Ahí ven? Entonces en el Epiranios, que es en este cielo, usted venció, pero luego se va. Luego se va ¿a dónde? Se va al Mesouranema, que es la mitad del cielo y el cielo. Allí moran los ejércitos celestiales. Allí peleó Miguel contra los príncipes de Persia. Y allí también dice la Biblia que él venció los ejércitos celestiales. Y allí también, ¿sabe lo que dice? Espérate un momento. Ustedes están equivocados. Yo tengo el Memchalá. Ahí es donde la palabra dice Memchalá. ¿Qué es eso, pastor? Él tiene gobierno, dominio, fuerza y señorío. En el primero, Él tiene poder y potestad, pero en el segundo Él tiene gobierno y señorío. Es decir, ya ustedes no son señores de estos aires. Ya a ustedes se les acabó el título de señores. Ustedes gobernaban estos aires hasta que yo llegué, dijo el Señor. Pero ahora yo soy el gobernador. Por lo tanto, acuérdense que Él es el jefe, el gran gobernador. Cuando ustedes lleguen allí y las palabras del infierno se hagan más duras, diga: Satanás, tú no tienes gobierno en mi vida. Tú no tienes señorío en mi vida. Sus palabras no me importan. El dueño de ese cielo es papá. Por lo tanto, mi oración continúa. Y yo creo que lo que estoy pidiendo es hecho. En el nombre de Jesús. No, lo que viene es lindo, ¿no? Cuando usted está caminando solo, viviendo donde habita el Epi es más peligroso de todos. Es el lugar del tiempo, el cielo llamado tiempo, el espacio, sometidos al lugar, al rigor de la vida. Allí está. Cuando ustedes estén siendo sometidos a un tiempo de angustia y tenga que orar bajo un tiempo de angustia, ¿sabe lo que le dice? Dígale a los demonios: voy a orar en este tiempo de angustia. Voy a enfrentarme a todo lo que esté pasando. Oh, cuando usted se arrodille, sepa que no se arrodilla un tonto, se arrodilla un vencedor.
Cuando usted esté orando, no es un brujo el que está orando, es un vencedor. Cuando usted levante las manos al cielo, tenga por entendido que detrás de ti hay un propósito, que detrás de ti hay una mano que te empujó y te dijo id, y el que te dijo id es el mismo que dice ve, porque el camino te lo tengo limpio. Yo soy el dunamis, soy la potencia, soy el gobernador, soy el Señor. Todo señorío me he dado, por lo tanto vaya, continúe orando, vaya hijo mío, ve, ve, ve. En el tiempo me gusta la traducción de la palabra dunamis, que significa dinamita, potencia. La usaba mucho Pablo. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es dunamis de Dios. Es dinamita, se traduce como dinamita o potencia explosiva, porque es dunamis de Dios para todo aquel que cree. A ver, espérate. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es dunamis, porque es potencia, es explosión de Dios. Cuando tú llegas a un lugar, no importa quién esté allí, que estén serios, que estén encorbatados, que sea gente alta, que sea gente pudiente, pero cuando tú entres, aunque no tenga mucho dinero, cuando tú entres a esa clínica, cuando tú entres a ese juzgado, cuando tú entres a esa panadería, cuando tú entres, no importa quién está ahí, recuerda siempre algo: con usted está el dunamis, llegó la dinamita, llegó la explosión de Dios, llegó lo que va a reventar a los demonios, va a reventar a los demonios, va a reventar a los demonios. Yo oigo las explosiones de los demonios, están explotando ahora, porque el pueblo se está apoderando del tsunami de Dios. Listen, escúcheme en esto hermoso. Antiguamente, muy antiguamente, por allá, después de que se consolidan las 13 naciones en Estados Unidos, existía algo que se llamaba la jurisdicción de los condados. Todavía lo había en Europa hasta hace poco, la jurisdicción de las naciones o los condados. Entonces un ladrón robaba aquí en Broward, aquí en Miami-Dade County, y venía la policía siguiéndolo, y lo tenía ya para agarrarlo. Pero él pasaba la línea del condado y la policía no lo podía seguir. Tenían que llamar al otro condado para que la policía lo siguiera. Ellos no tenían jurisdicción en ese condado. Así que los policías se quedaban así y el hombre les hacía así. Pasaba de condado, no había jurisdicción. ¿Sabe lo que significa la palabra shalton en griego? Jurisdicción. Lo mismo que pirún. Quiere decir que no importa en el tiempo que tú estés, no importa en el espacio que te estés viviendo, ni la categoría de demonios que te estén trabajando, no importa si usted pasó de una ciudad a otra, no importa si su problema no fue en Estados Unidos, donde usted tiene el dinero para resolverlo, no importa si fue en otra ciudad o en el monte donde tú estés. No importa en qué lugar o quién fue la persona que te atacó. Cuando tú vayas a pelear la guerra, tú no tengas que preocuparte ni por el tiempo ni por el espacio. Escuche la palabra que hoy le manda Dios a cada uno de ustedes. Hijo mío, no tenga miedo. Yo ahí también tengo mi jurisdicción. No sé si ustedes agarraron eso. Ahí también tengo mi jurisdicción. En el hospital, en la iglesia todo el mundo es santo, en la iglesia todo el mundo cree, pero cuando esté en el hospital no se olvide, él allí también tiene su jurisdicción. Es decir, él allí también es el policía, él allí también es el guardador, él allí tiene todo el dunamis y toda la potencia de Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Diga conmigo, tengo la jurisdicción. No, pero el Señor, es que yo estoy aquí, estoy haciendo un trabajito aquí y este lugar es tan feo.
Señor, que me da esta pena invocar tu nombre. Hijo, invóqueme el nombre donde quiera, porque donde quiera que usted vaya, si va al centro de la tierra, ahí tengo mi jurisdicción. Si va a los aires, allá tengo mi jurisdicción. Si se monta en la luna, allá tengo mi jurisdicción. Si se va al ayer, allá está mi jurisdicción. Estoy en todo lugar, dice el Señor, y en todo sitio, en cada espacio, visible o invisible. Él es el gobernador, Él es el Señor, Él es la potencia del cielo. Tienes a Cristo que dio potencia. Id y predicad el evangelio, id y habladle a la humanidad. No se detenga, iglesia. Prediquen y prediquen y prediquen. Amén. No hay por qué tener temor. Estás sola en un lugar, ahí está el señorío de Dios. Donde tú camines, la potencia de Dios va contigo. Donde tú vayas, el dunamis de Dios va contigo. Amén, amén. Donde tú camines, donde tú te expreses. Estuve en el Brasil con el hermano Gio y con la pastora Lourdes. como 6 meses antes. Yo no sabía que ni siquiera venía Gio para la iglesia. El Señor me dijo, ve al Brasil. Y yo dije, ¿por qué? ¿Para qué? Me puse cuidado. 10 días más tarde me dijo el Señor, quiero que se pare frente al Congreso y diga, esa mujer se va de este lugar. Se deshace esto. Y cuando yo llegué al Brasil, ahí está mi hermano de testigo, yo me arrodillé, ¿dónde? Frente al Palacio de Gobierno del Brasil. Y dije, en el nombre de Jesús se deshace todo poder del infierno. Y esta mujer se va de este lugar. Ahí nos arrodillamos, ahí oramos frente a toda la gente que nos estaba viendo en el palacio. Nos vinimos, meses más tarde, agarraron a esa mujer y la metieron presa. Se deshizo eso. En junio, julio, no sé la fecha, el Señor me dijo, quiero que vaya a Cuba y se pare frente a la Plaza de la Revolución y diga, hasta aquí llegó este gobierno, se deshace este gobierno. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y espero la voz de Dios. Donde Dios me envíe, ahí voy. Donde Dios me envíe, ahí voy. Y voy a hacerlo. Y voy a estar allí. ¿Por qué? Porque si voy a Cuba, ahí está el dunamis de Dios. Si voy al Brasil, ahí está el dunamis de Dios. Estuve en Chile y el dunamis de Dios estuvo con nosotros. Estuvimos en Nicaragua y el dunamis de Dios estuvo con nosotros. Estamos aquí en Miami y el dunamis de Dios, el señorío de Dios, la potencia de Dios, el gobierno de Dios está con nosotros. Oh, camán, escuchen la voz de Dios. He levantado un tiempo para mis hijos, dice el Espíritu Santo. He levantado la temporada para mis hijos, para que se les vaya el temor y se les vaya el miedo, para que hablen a tiempo y afuera de tiempo, para que oren por los enfermos, para que sanen los enfermos, para que liberen al cautivo, porque he aquí, estoy con vosotros, pelearé por vosotros, la potencia de Dios estará en sus vidas. ¿Hay alguien que puede creer esto hoy? ¿Hay alguien que lo pueda creer hoy? ¡Vamos! ¿Hay alguien que haya recibido esta palabra? La mujer lleva tiempo sellando la palabra. La sella, no sabe lo que va a recibir. Amén. El Espíritu de Dios ha tenido palabra. Llegó el momento de desbaratar la depresión de su mente. Llegó el momento, me dice el Espíritu Santo, dile a la iglesia que ya llegó el momento de que le hablen palabras a su mente. Dice la Biblia que existe la ley de la perfecta libertad. En el libro de Santiago hay una ley que tú tienes que abocar.
La ley de la perfecta libertad está en sus labios. No tenga miedo de hablar la palabra de Dios. No tenga miedo de hablarle a los demonios. No tenga miedo de hablarle a su mente. No tenga miedo de hablarle a su corazón. Dios me ha dicho, dile a la iglesia que usen mi palabra, que crean en mi palabra, que hablen mi palabra, porque estaré con ustedes, caminaré con ustedes, abriré puertas que nunca se han abierto. Yo no sé qué está esperando usted, no sé qué está esperando para que saque la ley, de perfecta ley de la libertad de sus labios, y háblele a los demonios, háblele a su enfermedad, háblele a su estómago, háblele a sus hijos, háblele a inmigración, hable la palabra de Dios. Ya Rama la banda. Si tan solo creyeran en un texto de la Biblia, si tan solo los evangélicos creyeran en un texto de la Biblia, un solo texto, una sola migaja. La cananea dijo: las migajas, dame las migajas que caen de la mesa de los señores. Una migaja. Crea lo que el Espíritu habla hoy a la iglesia. Y en los postreros tiempos, dice el Señor, he aquí el Espíritu hablará a la iglesia, y el que oiga diga ven, y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Hoy el Espíritu Santo les dice: abran su boca y vayan a predicar el Evangelio, porque sus palabras serán mis palabras, y no será su poder, será mi poder en medio de vosotros. No tengan miedo de hablarle a grandes, a magistrados, o esclavos o libres, dice el Espíritu Santo, porque desbarataré gobiernos por ustedes, desbarataré leyes por ustedes, moveré el mismo cielo por ustedes. Embajada del Rey, el tiempo de tu cosecha, el tiempo de tu sanidad, el tiempo de tu ministerio, el tiempo de tu victoria tocó las puertas de la embajada del Rey y se queda en esa casa. ¡Llama, raja, lava! No se puede perder. Ve a las naciones, ve a las casas, ve a los hospitales, ve donde haya un alma, hija, ve y anúnciale el Evangelio. Yo te daré palabra, dice el Espíritu Santo. No te tomes en poco, ni no creas que tiene palabra. Habla, diga que Dios te sana, eso lo dice la Biblia. Diga que Dios lo va a hacer nuevo, eso lo dice la Biblia. Vaya mi corazón, vayan y prediquen a tiempo y afuera de tiempo. Oren por los enfermos, el tsunami de Dios está en sus manos. Oren por el desvalido, oren por el que está en la cama, oren por las mujeres que lloran, oren por los deprimidos. Díganle al deprimido que llegó el tiempo de salir de su cárcel. Dígale a los que están presos en droga, presos en enfermedades. Dígale, vino el tsunami de Dios, vino la potencia de Dios a abrir sus cárceles. ¿Habrá alguien hoy que pueda creer esta palabra? ¿Habrá alguien que tiene oídos para oír hoy? ¿Habrá alguien que tiene oídos para oír hoy? Abashalama, Remakima noto, loma belena, Lomakime Roma, loma leminebi shaharaba, Lemakime Roma talo, que no malaima loma la jaraba, loma nebeta, a Evelyn, ponte de pie, hija, ven para acá, que el Espíritu de Dios tiene palabra para ti. Háblale a tu hija, dice el Espíritu Santo. Pon tus manos sobre tu hija, pon tus manos sobre ella, porque Dios va a desbaratar aves de los cielos que están en ella. Yo veo a su hija, la veo que se le quita una cantidad de cosas de su mente, la veo que se desbarata. Cierra sus ojos, hija, recibe ahora este dunamis de Dios. Tócala, papá, ahora reciba este dunamis de Dios.
potencia de Dios para esta mujer. Viene la victoria. Esta mujer escribirá victoria. Como esta mujer que estaba con enfermedad, la niña que tenía el síndrome de Down, ahora ella llorando trajo una niña totalmente sana. Mañana quiero ver el domingo los milagros contándose. Sigue el desfile de milagros. Nunca más. Ven acá, esta esposa. Pásenos dos rápidamente. Habrá alguien que tenga una deuda de más de $10,000 y diga: voy a hacer un pacto hoy. Hágalo ahora mismo, es el dunamis de Dios. Tómese de la mano. Y hoy la voy a presentar en esta casa, esa niña. Pase adelante, hija. Pase adelante, la niña. Tráigamela para acá. Gloria a Dios. Tráigamela para acá. Hoy me doy el gusto de presentar un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Es a miracle. Oh my God. Así mismo llegaste llorando un día, hija. Ven, dame esa bebé. Así mismo llegaste llorando. Qué cosa más rica, Dios mío. Pastora, volteé los ojos para allá, no quiero que se antoje. Muy bien, hija. Tú confiaste y viniste. Y tú llorando a sí mismo me dijiste lo que el médico te había dicho. ¿Sabes lo que tú tienes aquí, hija? Un milagro de Dios. Esta niña es un milagro. Así dice el Espíritu Santo, hija. Esta presentación se va a salir de todas las normas, ¿no? Pero yo te quiero decir, hija, a ti personalmente, cuídala. Los milagros se cuidan. Enséñeles siempre la palabra de Dios. Ella nació para servirle a Dios. No la abandone. Es una hermosura que te dio el Señor. Es una muñeca en todo. Y tú eres una buena mujer. Sé que eres una buena mujer. Y sufres y luchas, pero Dios te va a dar muchas bendiciones. Sabe que esta niña te va a traer a ti bendición financiera en tu vida también. Amén. En el libro de los Salmos 127 dice que los niños son como una espada que nosotros vamos a lanzar al futuro. Tú tienes que lanzar a ella, pero saber dónde la va a lanzar. Lanzarla a la bendición de Dios. Amén. Voy a decir lo que dice la Biblia. Y así le dirán a los niños de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y ponga en ti paz. Niña, fuiste un milagro de Dios. Por todas las puertas donde tú vayas se abrirán las ciudades y las naciones. Se abrirán pueblos a tu favor. No tendrás necesidad de nada, porque Jehová será tu proveedor. Bendita serás en el entrar y bendita en el salir. Todo lo que tus manos toquen será bendito. Por lo tanto, ninguna plaga de la que cayó a Egipto le caerá a ti. Ninguna enfermedad tocará su morada. Pues ángeles mandará Dios acerca de ti. En el nombre de Jesús. Serás una profeta a las naciones. Una mujer de bien. Las naciones la pedirán. Porque no tendrás temor. Será una trompeta del Dios Altísimo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hija. Dios te guarde. Dios me dio la alegría de abrazar un milagro. Yo no sé si Gerardo estaba ese día que oramos por ella. Cuando ella vino orando. Siéntate, hija, ya. Dios te bendiga. Ella vino llorando y diciéndome: el médico me dijo que ciertamente la niña
nacía con síndrome de Down. Y eso nunca falla, porque eso es una prueba del número de cromosomas y de la genética y del DNA, y eso no falla. Pero para Dios nada hay imposible. Wow, wow.